Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Es un gusto saludarlos. Soy María Luisa Rosell, por Juan Carlos Iragorri, conductor y director de este programa. Y a nombre de él le doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa del día de hoy. Primero, por supuesto, Amanda Mars, del diario El País de España. Perdón, Amanda. Nada. A Rafael Matus, del diario La Nación de Argentina, bienvenido también. Gracias. Y por supuesto a Raquel Godos, de la agencia de noticias EFE. Bienvenidos a los tres. Amanda, comienzo con usted. Y para hablar primero de este tema que hemos estado mencionando al inicio de los titulares, y es la renuncia esta semana de 3 legisladores. El último de ellos republicano, se trata de Trent Franks, de 60 años, un republicano de Arizona que además es muy conservador y que ha sido acusado no solamente por acoso sexual por miembros de su staff, por empleadas que trabajan en su staff en el Capitolio, sino también por haberle solicitado a alguna de ellas que sean que puedan darle la posibilidad a él y a su esposa de tener hijos y que sean unas, como se llama en inglés, surrogate mothers. Las denuncias son bastante serias. Él ha aceptado los cargos, está siendo investigado por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes. Y Franks es el último que renuncia al Congreso después de dos renuncias que se han producido esta semana. La primera del senador Al Franken, demócrata de Minnesota, que ha tenido que reconocer que algunas de las denuncias de acoso sexual en su contra eran ciertas. Y la segunda, el representante de la Cámara, Coyers. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora con estas renuncias que se están produciendo? ¿Qué cree usted? ¿Es el inicio en el Congreso de una destapada, de una ola de denuncias que van a venir no solo por el lado republicano y demócrata? Yo la duda que tengo de todo esto es si es un punto de no retorno o no, si es solamente un momento de ciclo. Creo que es muy importante tener en cuenta la fecha de la semana que viene. El próximo martes hay una plaza en el Senado que está en juego, que es la de Alabama, y se presenta un republicano con graves acusaciones, Roy Moore, con graves acusaciones de abuso y de relaciones con menores hace 30 años. Entonces, los partidos, creo que en los próximos días que quedan de campaña van a salir con todo a por esa plaza. Los demócratas ven la mínima posibilidad de conseguir esa plaza que es puramente republicana, puramente conservadora. Entonces, si quieres salir a por todo a por esa plaza, no puedes ir con estas acusaciones. Yo creo que estas dimisiones que estamos viendo estos días tienen algo que ver con eso. No solo, no únicamente, pero tienen algo que ver con eso. El último caso de ayer, que es el que salió prácticamente por la noche, el de Frank, un republicano de Arizona, es ya una versión 4.0 del acoso, porque ya directamente le pide a subordinadas que gesten a su hijo, o sea, que hagan de lo que en España se llama vientre de alquiler, no sé si es una expresión que se utiliza en otros países hispanohablantes, pero en España sí, o gestación subrogada. Porque si ya es conflictivo pedirle favores personales a un subordinado, a un empleado, pedirle semejante cuestión es tremendo. Y los otros casos, bueno, sí, estamos viendo un momento de tolerancia cero, que esos tocamientos, ese propasarse que parece que durante años formaba parte de la normalidad, ya pasa factura política. Rafael, Amanda recordaba muy bien que el representante Trent Franks de Arizona es uno de los más conservadores, tiene 60 años y una de las cosas que llama mucho la atención es que él se mostraba siempre en sus exposiciones en el Capitolio como un hombre muy religioso, hacía incluso alusiones a la Biblia, es un defensor de las mujeres, es un defensor, perdón, de que las mujeres no aborten, está en contra del aborto. E incluso se proclama como defensor de los derechos de los niños. Con esas características que recaigan acusaciones tan serias en contra de él, es realmente una gran contradicción. Llama mucho la atención ese perfil que él tiene. Sin embargo, vemos por el otro lado, por el lado de los demócratas, que cuando Al Franken renuncia, critica un poco a todos, ¿no? Él reconoce algunos de los cargos y él dice en su renuncia, hay algo de ironía en el hecho de que me voy mientras un hombre que está alardeando en un video sobre su historial de agresión sexual se sienta en la oficina oval, haciendo alusión al presidente Trump, y un hombre que ha atacado repetidamente a jovencitas hace campaña para el Senado con todo el apoyo de su partido, dijo Franken al renunciar, haciendo un poco referencia a lo que decía Amanda.
con la candidatura de Roy Moore. ¿Cómo ve usted este asunto? Bueno, vivimos un cambio de época, un cambio cultural muy fuerte a partir del el movimiento que se inició en redes sociales, Me Too, después de las denuncias que reveló el New York Times contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, que abrió las compuertas, y ahora uno se pregunta hasta dónde va a llegar esta ola tanto de denuncias y de renuncias y de despidos. Creo que cada legislador, demócrata y republicano, en el Congreso de Estados Unidos, en las legislaturas estatales, está revisando el archivo, viendo a ver qué tiene en su historial que lo puede llegar a comprometer, si es que hay algo que lo puede llegar a comprometer en medio de este fenómeno que creo, como bien decía Amanda, ¿no? Uno se pregunta si va a marcar una bisagra o no. Yo creo que sí, creo que es un fenómeno que llegó para instalarse y que ahora parece haber un claro consenso en el arco político de Estados Unidos que este tipo de denuncias no se pueden tolerar. Pero bueno, viene esto que decía Franken en su discurso de renuncia, donde él marcaba muy claramente el contraste entre su decisión y el hecho de que Donald Trump, quien ahora, según la revista Atlantic, ya no tiene 13 denuncias de acoso en su contra, sino son 19. Y Roy Moore, quien está acusado de acosar sexualmente a adolescentes hace 30 años en Alabama, está con un pie en el Senado en la elección que se va a dirimir el martes próximo. Creo que hay un costado político muy fuerte en la renuncia de Franken. Claramente los demócratas quieren adoptar el moral high ground, como dicen aquí en Estados Unidos. No quieren convertirse en la reserva moral de Estados Unidos frente a este fenómeno y cambiar un poquitito su propio historial, porque ellos pasan de ser el partido que blindó a Bill Clinton cuando era presidente de Estados Unidos y su presidencia estuvo a punto de quedar trunca por el escándalo con Mónica Lewinsky, a pasar a levantar el estandarte de la defensa de los derechos de la mujer, denunciando estos acosos sexuales y mostrando una política de no mercy, ¿no? de tolerancia cero con este tipo de denuncias. Esto es muy importante, me parece a mí, no solamente de cara a la elección que vamos a ver en Alabama la semana próxima, sino también a la elección legislativa de 2018. ¿Por qué? Porque las mujeres forman uno de los pilares de la coalición demócrata. Los demócratas necesitan el voto de las mujeres que suelen votar en una proporción mayor a los demócratas que a los republicanos, que tienen políticas que van muy en contra de los derechos de las mujeres. Pero además porque los demócratas también apuestan a llevar a muchas candidatas mujeres en sus listas y que eso les permita construir una coalición mucho más sólida para intentar recuperar el Congreso. Creo que ese es el aspecto político de este fenómeno que estamos viendo, que por ahora no parece tener un fin claro. Raquel, ¿usted cree que es una reacción calculada de parte del lado demócrata de solicitar casi, bueno, en números más grandes, por supuesto, que los republicanos, al Franken que renuncie, que dé un paso al costado? Se demoraron mucho, es cierto, al comienzo, pero luego actuaron casi de manera unánime al decir que era momento de que él dé un paso al costado. ¿Hay un cálculo político de cara a las elecciones o es una genuina y sincera intención de los demócratas, como dice Rafael, de instalarse como una especie con una autoridad moral mayor que los republicanos, decir nosotros sí queremos una reivindicación en este caso? No creo personalmente que sea un cálculo político. Creo que para los propios demócratas las revelaciones de estos casos puntuales o cada vez no tan puntuales ha sido una sorpresa. No creo que entre ellos sepan que el compañero ha abusado de una chica en su staff o algo similar, pero sí me parece interesante, primero, siguiendo un poco con la idea de Rafa, el papel que toman las mujeres en el Congreso ahora. Fueron ellas precisamente, las senadoras demócratas, las que empezaron a presionar, mucho antes incluso que el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Y hay dos rostros fundamentales en el Senado que van a marcar los próximos 3-4 años y son mujeres. Y una es Elizabeth Warren, que ya dio mucho que hablar en las elecciones pasadas, y la otra es Kamala Harris, que fue fiscal general de California y que es una abanderada también de los derechos de las mujeres, de los derechos de los inmigrantes. Es una mujer de color y es una mujer muy poderosa con muchísima voz. Creo que estamos ante el principio de un cambio en el Congreso, por lo menos, también en la sociedad estadounidense, espero. Y sobre todo, me llamó la atención ayer leyendo un poco cuáles son los pasos que están tomando los demócratas, una idea del ex candidato a la vicepresidencia con Hillary Clinton, de Tim Kaine, que anunció que va a solicitar que se publiquen cualquier
tipo de denuncia dentro del Congreso por parte de staffers, que se hagan públicas y transparentes cualquier tipo de queja por parte de los equipos, sin revelar, por supuesto, y siendo justos con los temas de confidencialidad y demás. Creo que sería un paso interesante, ¿no? Porque siempre ha habido alrededor de todas estas, este House of Cards, ¿no?, que hay alrededor del Congreso y que tiene más que ver con la realidad que con la ficción, un oscurantismo sobre esos temas muy grave. Yo en España, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados no se recuerdan casos, o sea, a la gente no se le ocurre que eso esté pasando, y sin embargo aquí parece algo como natural en la trama. Pues bueno, hay que desnaturalizarlo, hay que revelarlo y denunciarlo, y creo que estamos en el buen camino. Amanda, Rafael hacía referencia al caso de Bill Clinton y cómo los congresistas y los legisladores demócratas arroparon a Bill Clinton en medio de todas estas denuncias que tenía él sobre acoso sexual también en su momento, que casi le cuestan la presidencia con el escándalo de Mónica Lewinsky. ¿Por qué el presidente Donald Trump no está enfrentando una situación similar en el Congreso? Aunque entendemos que tiene mayoría su partido en este momento en ambas cámaras, pero ¿por qué vemos que cualquier esfuerzo es muy pequeño en el Congreso para llevar adelante una posible investigación de Donald Trump por esta decena, casi veintena de acusaciones de acoso sexual en su contra? Primero que como lo mencionaba en el planteamiento de la pregunta, que el Partido Demócrata en el asunto Donald Trump ha tenido un papel incómodo. ¿Cómo sales al ataque contra este señor cuando blindaste a un presidente que tenía acusaciones quizá menos numerosas, pero muy graves y que habían prosperado en tribunales y luego se resolvieron y con acuerdos, pero hubo denuncias sólidas, y no solo eso, sino que no fue un caso de agresión, pero el caso de Bill Clinton con Mónica Lewinsky es un caso que yo creo que con los años ha envejecido muy mal, porque sin ser agresión era una situación de desigualdad tremenda. El presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, en el despacho Oval con una becaria de 21 años. Esto ha envejecido muy mal. Ha envejecido muy mal con los años. Entonces, con ese cadáver en la historia reciente de tu partido, es difícil dar la batalla contra Donald Trump. Segundo, todos los casos que se le atribuyen a Donald Trump son de hace años y son preelección. De alguna manera, no tiene por qué estar relacionado, pero de alguna manera, que el 8 de noviembre de 2016 Donald Trump ganara las elecciones, es una especie de juicio de opinión pública, porque nada de esto es nuevo, todo se conocía antes de esa elección, y yo creo que eso es lo que hace que Trump se esté salvando. Momento de hacer una pausa y regresamos al programa después de esto. ¿Qué tal? Volvemos al programa para hablar ahora del Reino Unido y las concesiones que ha tenido que hacer la primera ministra de ese país para poder llegar a un acuerdo para la salida del Brexit. Bastante complejo, porque en los días previos a esta reunión, Amanda, habíamos escuchado y habíamos leído que la primera ministra del Reino Unido quería tratar de evitar hacer la mayor cantidad de concesiones, pero aparentemente, según titulan los principales medios, incluyendo el suyo, El País, no ha sido así. Parece que al final la primera ministra ha tenido que hacer más concesiones de las que hubiera querido. El acuerdo incluye temas como, por ejemplo, preservar la paz en Irlanda del Norte, garantizar los derechos para los 3 millones de ciudadanos de la Unión Europea que viven en Gran Bretaña, y que cumplan con seguir además los pagos y los compromisos previos que tenía ya el Reino Unido antes de la salida. La salida del Reino Unido de la Unión Europea se espera que se dé para el marzo del 2019, sí. Y al final no sabemos exactamente qué va a pasar con la siguiente ronda de conversaciones, que va a estar más centrada en temas de comercio. Claro. ¿Cómo ve usted el camino de esas negociaciones, y si coincide o no con la visión de muchos en que al final el Reino Unido ha tenido que hacer más concesiones de las que hubiera querido hacer? Para empezar, el plazo es ambicioso dentro de lo razonable, es tirando ambicioso, porque como bien dice, lo que viene ahora es la letra pequeña del dinero, del tratado comercial, y ahí es donde se esconde la mayor parte de problemas. Los grandes puntos de este acuerdo solventan cuestiones como quién va a pagar la factura del Brexit, y queda claro que esto corre a cuenta de los británicos, que son, digamos, los que se quieren ir. Está valorado como en unos 48.000, 50.000 millones de euros. Y otra cosa muy importante que ha mencionado es la seguridad jurídica para quienes ya están allí.
No va a haber una ruptura abrupta que haga a la gente que lleva años allí instalada a coger las maletas y marcharse. Otro punto crítico importante es la relación con Irlanda. Se va a buscar un acuerdo dentro de lo que se llama una frontera blanda, es decir, que buena parte de la legislación se mantenga armonizada para que las relaciones comerciales no se trunquen. Es decir, sobre todo en esta parte de Irlanda, Reino Unido sí va a tener que tragar unas píldoras que no quería tragar, de una manera pues un poco más eufemística, cambiando algunos conceptos, pero en las ideas principales sí. Yo creo que Reino Unido es una economía lo bastante poderosa como para si esto se hace de una forma ordenada, salir bien adelante. Pero también creo que Europa, como economía común, es muy fuerte, y hoy mismo hemos visto que han firmado un acuerdo comercial con Japón, y al final en el comercio y en la diplomacia, en cuanto tú te quitas de la silla, la ocupa otro, y Europa es lo que va a hacer. La negociación que tiene que empezar ahora es la de la relación comercial con Reino Unido. Creo que la propuesta que están pensando es buscar una especie de pacto dentro de la idea del CETA, que es el que se tiene con Canadá, y eso ¿sabe lo que significa? Significa unas largas y complicadísimas negociaciones, porque así ha sido con ese pacto. Raquel, usted que también es española y sigue de cerca el tema de la Unión Europea y la salida del Reino Unido de Brexit, ¿piensa que a la larga el Reino Unido va a poder costear toda esta factura tan grande que significa salirse del Brexit? ¿Cómo van a asumir los ciudadanos de ese país ese costo? Y si a la larga va a poder llegar adelante otros tratados de libre comercio con otros países para poder tener un comercio, ya que no lo va a poder contar como lo tenía antes con la Unión Europea. Bueno, creo que los costos evidentemente van a ser muy altos. Europa no podía aceptar de ninguna forma tampoco hacerse cargo de la salida. O sea, cuando alguien te pide el divorcio, encima no voy a poner yo todo el costo, ¿no? Me parece algo normal que Reino Unido se haga cargo de ello. Me parece también normal las exigencias que ha hecho la Unión Europea, porque al fin y al cabo creo que Reino Unido no pensó a tiempo, no analizó bien cuáles podrían ser las consecuencias de una salida de la Unión Europea, aunque ellos siempre se han definido como una parte de la Unión Europea, pero no totalmente integrada, el tema de la libra, bueno. Pero creo que los británicos van a pagar un alto coste de la salida, no solamente por el coste en sí económico de lo que pueda suponer esas gestiones, sino también por lo que comentas de los temas comerciales. Van a tener que empezar de cero en muchos asuntos, van a tener que gestionar de manera unilateral con otras potencias sus tratados comerciales, y además van a haber agravado todo esto, como ya hay muchas instituciones que han huido, ¿no?, de Londres y de Gran Bretaña para instalarse en otras zonas de Europa, a sabiendas de que la Unión Europea es un entramado mucho más sólido en términos comerciales y financieros. Bueno, es la decisión que han tomado, ¿no? Creo que tampoco Europa podía dejarse ganar la batalla de una forma tan fácil, o por lo menos con ese desprecio que parecía que tenían. Y el euro está fortalecido, parece que no les hace tanto daño. Yo creo que los británicos van a sufrir, y también va a haber cierto éxodo de europeos, aunque haya una seguridad jurídica amparada en el acuerdo. Creo que también va a haber ciertas incomodidades naturales, y acabará habiendo cierto éxodo, por lo menos también de mano de obra, no solamente menos cualificada, sino también de gente que tiene alta cualificación. Rafael. Bueno, Brexit fue un cataclismo, un tsunami, ponele el nombre que quieras, que realmente sacudió al mundo. Un divorcio durísimo, muy difícil de digerir, no solamente para los europeos, sino también para el resto del planeta, porque la Unión Europea siempre fue como un modelo de integración al cual otras regiones del mundo aspiraban a imitar. Y se sabía que iba a ser un divorcio largo, difícil y doloroso. Creo que lo que hemos visto en estos días es que uno de los obstáculos ya se superó, y ahora, como bien decían mis colegas, falta de terminar de pulir la letra chica para terminar de arreglar este divorcio, pero es claro que
de a poco estos obstáculos y algunas de las incertidumbres que había abierto el divorcio que eligió el Reino Unido han empezado a limpiarse, pero todavía falta muchísimo, queda mucho por definir y como hemos dicho muchas veces en esta mesa, el diablo está en los detalles. Momento de hacer una pausa para ir a la sección en cifras. De las 10 primeras economías del mundo, la de California supera a las siguientes: Francia, India, Italia y Brasil, según cifras que tiene el World Economic Forum. ¿A usted qué le llama la atención de estas estadísticas que dan el World Economic Forum, Amanda? Sí, que California por sí misma, en efecto, sería una de las primeras economías del mundo. De hecho, como no país, es decir, como administración inferior a un estado, es la mayor que existe, más que Texas. Y sí, se entiende también dentro de esta prosperidad este movimiento independentista que tiene también California, porque hace un año ya registraron la iniciativa de una California independiente. Es un proyecto que está ahora en fase de consultas y se están registrando firmas y parece un fenómeno como el Brexit, que cuando uno considera que le van económicamente muy bien las cosas, se pregunta qué tal me iría si estuviera yo sola o yo solo. Y al final la conclusión que me viene es que al mismo tiempo que tienen estas cifras, tienen una tremenda crisis de personas sin techo y sin hogar en la cálida California. Los niveles de lo que se llama homeless o indigentes están en récord y además están viviendo un fenómeno muy específico, y es que Silicon Valley, toda la zona de San Francisco y este valle tecnológico donde parece que se inventa lo que va a pasar dentro de unos años en el mundo, ha conllevado un disparo, o sea, se han disparado los precios de los alquileres, los precios de la vivienda, y esto se ha convertido en una fábrica de pobreza tremenda. Entonces, California reúne todo lo necesario para ser realmente el símbolo de una economía próspera estadounidense, que es mucho dinero y una tremenda desigualdad. Esa descripción que nos ofrece, Amanda, Rafael, contrasta mucho con eso que imaginamos de California, ¿no? Un estado próspero, una industria agrícola muy fuerte y una industria muy grande de tecnología, pero que tiene una visión también del otro lado, que es esa gente que no pertenece a ese grupo de industrias y que tiene una pobreza muy grande. Sin embargo, es una de las economías más grandes comparada con otras europeas, por ejemplo. Sí, California sufre los mismos problemas que se ven en el resto de Estados Unidos. Incluso se lo ve aquí mismo, a un par de cuadras de la Casa Blanca. Uno entra a la estación del metro y ve indigentes que están durmiendo ahí mismo en la entrada. El problema de la creciente desigualdad económica data ya desde hace bastante tiempo y está presente en polos innovadores, en polos políticos, incluso también en Nueva York, que tiene decenas de miles de indigentes. Esto que comentaba Amanda sobre el movimiento independentista de California, ¿no? Que recuerdo hace un tiempo atrás en una cena donde discutíamos de Cataluña y demás, también surgió el tema de California, que California podría ser perfectamente un miembro del G8 y se ha convertido en un enclave progresista en Estados Unidos, donde muchas de las políticas que ha implementado el gobernador Brown están en contra o buscan marcar un fuerte contraste con lo que está haciendo Donald Trump desde la Casa Blanca, ya sea protegiendo a los inmigrantes, incrementando las medidas que toman para luchar contra el cambio climático, por citarte dos casos, ¿no? Y es, aparte de ser el hogar de la innovación, el hogar de Facebook, por ejemplo, por nombrar solamente un caso, ha sido también la cuna de muchos cambios sociales muy fuertes en Estados Unidos. En California nació, fue el primer estado que legalizó el matrimonio gay en Estados Unidos, fue el primer estado que legalizó el cannabis, la marihuana, para uso medicinal, y ahora se va a convertir en uno de los estados donde se va a poder consumir marihuana para uso recreativo. Tiene vino, tiene turismo, tiene paisajes bellísimos, tiene también problemas muy serios climáticos, tuvo una sequía muy fuerte que puso en jaque y ahora enfrenta unos incendios que están arrasando incluso con mansiones carísimas, también otro símbolo de la desigualdad que hablábamos antes. Pero es sin duda un símbolo muy fuerte de mucho de lo bueno y también de lo malo que encontramos aquí en Estados Unidos.
¿Qué representa para usted California, Raquel? Bueno, he de decir que no conozco California. Cuando nos preguntan a los europeos que estamos en Estados Unidos cuánto viajamos por el país, les cuesta dimensionar a los europeos lo grande que es este país. Pero tengo muchos amigos californianos y lo primero que me llama la atención de California es la gran mezcla o la manera en la que la gente ha sabido integrarse en el país, toda la inmigración mexicana, centroamericana. El otro día conocí a los padres de unos amigos míos californianos que llegaron hace 35 años y no hablan inglés y decía, ni falta que me hace. Creo que hay creo que en cierto modo es otro país, pero no porque sea otro país comparado con el resto de Estados Unidos, sino porque Estados Unidos es una gran amalgama de distintos países, aunque tengan cosas en común entre sí. Y dentro de todo lo que hablaba Rafa, yo creo que desde la costa este vemos California como ese California Dreaming, ¿no? Como una tierra soñada donde se hacen cosas mucho más progresistas, donde la gente es más libre, tiene menos prejuicios, hay menos casos a lo mejor de discriminación racial porque están mucho más integrados, también hay muchísima población asiática y luego esa zona del país donde se estudia más, se innova más, donde también es la cuna de una cultura occidental de la que bebemos todos, porque Hollywood está en nuestras cabezas, en todas nuestras cabezas, y es una forma de vida. Entonces, bueno, a mí el movimiento del Calexit, como no tengo mucho apego al país en términos emocionales, hasta me gusta la idea. Te quiero aclarar, porque he sacado el tema, quiero aclarar que es muy minoritario, que no muy tienen ningún piso de prosperar, pero creo que tienen una idea de fecha de referéndum, para el año 2019, yo creo que era marzo, y no recuerdo si era como 13, o sea, es marzo de 2019, pero vamos. Es muy difícil porque también todos los estadounidenses tienen esta educación patriota, aunque sea un estado federal, están todos educados en el amor a la patria y a la bandera, entonces es muy difícil, ¿no? Es minoritario. Pero tiene su gracia. Momento de hacer una pausa, ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos al programa para hablar ahora de Argentina y la decisión de un juez de ese país de pedir prisión preventiva para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su país está enfrentando ahora una nueva etapa de acusaciones en contra de la expresidenta. No es la primera vez que Cristina Fernández de Kirchner es investigada o que un juez quiere reabrir una causa en contra de ella. En este caso tiene que ver por cargos de traición a la patria y encubrimiento. Todo esto se refiere, entiendo yo, Rafael, a la posibilidad de que durante su gobierno la expresidenta haya tenido conocimiento y se ha llevado adelante un plan para encubrir los ataques a la mutual judía AMIA, en el 1984. ¿Es posible que la expresidenta pierda su inmunidad parlamentaria y hace pocos días acaba de jurar el cargo de senadora después de ganar las elecciones parlamentarias? Y si eso ocurriría, sería el primer paso para que ella pudiera ir a enfrentar cargos ante un juez, ante un tribunal. ¿Es posible que se dé ese primer paso? Sí, no. Cristina Kirchner no va a perder la inmunidad, el blindaje político que le brinda su banca en el Senado, porque no están los votos. Citan 2/3 del Senado para quitarle los fueros y esos votos simplemente no están. Pero sí, su situación ante la justicia argentina ha quedado más comprometida que antes. De hecho, ahora hay un pedido concreto de prisión preventiva que pesa sobre ella por una de las causas más complejas que enfrenta en la justicia. Este pedido del juez federal Claudio Bonadío es el último eslabón de una larga ofensiva de la justicia contra funcionarios kirchneristas que responde, según la expresidenta Cristina Kirchner, a una ofensiva con tintes políticos, algo que está digitado desde el Poder Ejecutivo. En rigor, el gobierno de Mauricio Macri ha tratado de mantenerse al margen de esta ofensiva, ha dicho que es un tema exclusivamente judicial. Pero responde más bien a un giro que ha habido en la justicia federal argentina, que está siendo mirada con 74 ojos, ha sido puesta bajo la lupa por la sociedad argentina, pues está muy desprestigiada. Los jueces federales argentinos tienen fama de ser corruptos, de avalar la impunidad en casos de corrupción y de responder a donde quiera que vaya el viento político de turno.
durante muchísimos años hubo muchas causas, hubo muchas denuncias que estuvieron cajoneadas, como decimos en Argentina, y ahora, después del el cambio político que marcó la llegada de Mauricio Macri al poder, estas causas de repente cobran vértigo, ganan agilidad y se empiezan a suceder avances y empiezan a caer como moscas muchos funcionarios kirchneristas que han desfilado ante las cámaras vestidos con chalecos antibalas y esposas llevados por las autoridades federales a la cárcel que está fuera de Buenos Aires, la cárcel de Ezeiza, donde hay varios funcionarios kirchneristas que han sido puestos bajo custodia. Ahora bien, este caso concreto, esta acusación concreta que se hizo ayer contra Cristina Kirchner, no tiene antecedentes históricos en Argentina. No existe un antecedente judicial por el cual a una expresidente se le acusa de traición a la patria. Y es por un atentado, como bien decías, en 1994, el atentado contra la AMIA. Recordemos, la Argentina sufrió 2 atentados ese año. Los 2 atentados tuvieron como blanco la comunidad judía. Uno fue la Embajada de Israel, otro fue la Mutual Israelita. 85 muertos, ¿no? 85 muertos. Y ahí siempre la sospecha fue que detrás de ese atentado, digamos, lo que se cree que detrás de ese atentado estuvo Irán y Hezbollah, ¿no? Y aquí hubo una investigación que lideró el fiscal muerto también, que fue dado muerto el año pasado, son muchas las aristas que tiene este caso, por el cual Nisman había denunciado un pacto de encubrimiento entre el gobierno de Cristina Kirchner y el gobierno de Irán para tapar la investigación de la AMIA. Vuelvo un poco para atrás para dar más contexto. Cristina Kirchner había firmado con Teherán un memorándum de entendimiento para intentar movilizar la investigación por el atentado terrorista. Lo que Nisman denunció fue que detrás de ese memorando había un pacto de encubrimiento que podría haber tenido también algún tipo de acuerdo de corrupción o de negociado de incrementar el negocio comercial entre Irán y Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, Nisman después, el día que unos días antes, en el cual Nisman iba a presentar su denuncia, Nisman aparece muerto. El gobierno entonces de Cristina Kirchner dijo que se había suicidado. Los peritajes después dijeron que en realidad fue asesinado. La causa quedó cajoneada y ahora el juez federal Claudio Bonadío, que para sumar otra arista más, es un juez que tiene muchísimas denuncias en su contra, es un juez muy polémico, nombrado por el entonces gobierno de Carlos Menem. Claudio Bonadío, el juez federal, era funcionario, trabajaba para el ministro del Interior, en ese momento Carlos Corach, famoso en la Argentina porque escribió una serie de nombres de jueces en una servilleta diciendo todos estos jueces responden a mí. Bonadío era uno de esos jueces. Entonces tenemos un juez desprestigiado con denuncias en su contra, un atentado terrorista, un supuesto pacto de encubrimiento con Irán y una presidenta que ahora ha quedado un poco más comprometida y más cerca de la prisión preventiva, pero que va a seguir en el Senado porque no están los votos necesarios para dictarle el desafuero y que vaya a prisión. Esta causa va a seguir avanzando, la ofensiva judicial no se va a detener y el problema de fondo, que yo creo que más allá de lo que pase con Cristina, más allá de lo que pase en esta cosa, el problema de fondo que siempre aparece, ¿no?, inmerso dentro de todo este fenómeno que estamos viendo es que la justicia argentina todavía necesita una profunda reforma, necesita ganar credibilidad, necesita ganar institucionalidad. Y esa es una materia pendiente del gobierno de Mauricio Macri y probablemente de los gobiernos que lo sucedan. Y probablemente no solamente una tarea pendiente en Argentina, sino una tarea pendiente para varios países de América Latina para que reformen sus sistemas judiciales. Vamos a cambiar ahora de Argentina para hablar de Rusia y de Corea del Norte. Y es que el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, le habría dicho a Estados Unidos, a su homólogo Rex Tillerson, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el secretario de Estado, que Corea del Norte aparentemente está lista para un diálogo con Estados Unidos. El Departamento de Estado ha dicho que va a creer en las sinceras intenciones de Corea del Norte de un diálogo con Estados Unidos cuando se muestre serio al respecto, pero que hasta el momento eso no se ha dado, que las condiciones no están dadas y por lo tanto no hay ningún diálogo en ciernes. Amanda, ¿cree usted que es posible un diálogo con un posible mediador como Rusia de intermediario para estas negociaciones? No en un corto plazo, pero sí veo dos comentarios a las declaraciones del ministro ruso. Una, que en efecto, aunque no se sabe muy bien lo que pasa entre bambalinas en este asunto, en efecto, el líder norcoreano puede ser un tirano, pero no es un loco. Es una persona racional dentro de
dentro de lo hermético del régimen y lo dictatorial del régimen, es una persona racional que seguramente sí ve que necesita abrir una negociación para suavizar las sanciones durísimas que está recibiendo el país. Y segundo, que China está perdiendo la capacidad de ser ese mediador. Está en una situación en la que ya es difícil que sea el mediador para Corea del Norte, y por eso aparece la figura de Rusia. También veo que desde luego a corto plazo, con lo que vimos la semana pasada, es muy difícil que se empiece el diálogo. Rafael. Bueno, creo que por lo menos tenemos un atisbo de que hay una apertura de diálogo con Corea del Norte, o que hay por lo menos un ensayo de diálogo, ¿no? Siempre hemos visto que hay diálogos que van por abajo de la mesa aquí en la misión de Corea del Norte en Nueva York, y obviamente uno imagina que hay más de una gestión diplomática que se hace en el trasfondo, pero el hecho de que ahora tengamos la posibilidad de que un diálogo que ya tiene caras, ¿no? Y que ya tiene a un país, por lo menos abre la esperanza de que estas tensiones nucleares que han caracterizado todo el año y que han mantenido al mundo en vilo frente a la posibilidad de que haya una escalada que termine en una guerra catastrófica, esto por lo menos marcaría un punto de quiebre que abriría la posibilidad de un acuerdo. Es un escenario que todos los diplomáticos con los que uno habla aquí en Washington dicen que esto en definitiva va a terminar en una negociación diplomática, porque como se ha dicho una infinidad de veces, no hay una solución militar posible con Corea del Norte. En un escenario hipotético, Raquel, de una negociación, un diálogo con Corea del Norte entre Estados Unidos y Corea del Norte, ¿Rusia podría ser un mediador válido? Bueno, es que creo que después de toda esta tensión balística entre Corea del Norte y Estados Unidos, la lectura es Rusia, es quien sale ganando de todo eso. Creo que Moscú está tomando un papel muy interesante en la creación y supuesta solución de conflictos internacionales. Se está erigiendo como un supuesto mediador y digamos, la bisagra para solucionar parte de los grandes conflictos que hay actualmente. Y es un reposicionamiento de Rusia en la influencia global. Me parece muy interesante que Rusia se ponga en ese puesto ahora mismo, ¿no? se erija a sí mismo como posible interlocutor, más allá de lo que pueda lograr o no, porque, como decía Rafa, sinceramente creo que todos sabemos, o esperamos por lo menos, que el conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos se resuelva de una forma diplomática, porque si fuera a nivel militar sería devastador para todos. Con lo cual, la pregunta era quién iba a hacer ese papel de mediador. Y parece ser que Putin estaba el primero en la fila. Una cosa que está por verse todavía en las siguientes semanas. Tiempo de hacer una pausa, ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos al último segmento de nuestro programa, el segmento habitual de todos los viernes, la mala semana. Así que le vamos a preguntar a nuestros invitados quién tuvo una muy mala semana, Amanda. Pues la tuvo el actor Dustin Hoffman, y la tuvo desde el primeros de la semana, porque en una mesa redonda en la noche del lunes con el cómico John Oliver fue interpelado por estas acusaciones que él también tiene de manosear a actrices y a subordinadas en los rodajes, y entre ellos a una chica de 16 años, y tuvo una manera de salir al paso respecto a ese asunto muy curiosa, y es que lo reconoció, contó la escena y él dijo que esa chica había sobrereaccionado. O sea, él sí que reconoció que le había manoseado el trasero en el rodaje. Y dijo que esa chica había sobrereaccionado y que ella misma fue la que le pidió disculpas a él después aquel día, que supongo que ocurrió hace unos años. Y dijo que al fin y al cabo eran cosas que se hacían entonces. Entonces yo creo que este tipo de reconocimiento y de no disculpa fue una mala reacción por parte de Dustin Hoffman, porque sí que es verdad que ciertos comentarios, comportamientos que, como decíamos, que en una época fueron aceptables y hoy en día, como decíamos antes, han envejecido muy mal, deben revisarse de otra manera, y me parece en este caso más honrada y más honesta reacciones como las del actor Alec Baldwin, que al hilo de toda esta oleada de
denuncias contra el acoso sexual y de no tolerancia al acoso, él dijo: me he dado cuenta, revisando comportamientos míos del pasado, que más de una vez he tratado de forma machista a las mujeres. Y creo que esta catarsis es la que tiene que hacer el Star System y no esa niña de 16 años sobre reaccionó. Rafael, ¿quién tuvo una mala semana? Bueno, creo que no pasa una sola semana en Washington donde no hablamos de la investigación del Russiagate que pesa sobre el gobierno de Donald Trump. Y en este caso yo quería señalar al hijo mayor de Donald Trump, a Donald Trump Jr., que fue al Congreso para ser interrogado en una de las investigaciones que se están llevando allí sobre la trama rusa y la supuesta colusión que pudo haber existido entre la campaña de Trump y el Kremlin, y fue taladreado por los legisladores. Y tuvo que responder, o lo único que atinó fue a responder varias veces: no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, cuando le hicieron muchas preguntas sobre esta reunión que él mantuvo en el verano boreal de 2016 con una abogada rusa en la que supuestamente le había ofrecido información dañina sobre Hillary Clinton. Y hoy justamente CNN sacó una noticia exclusiva en la cual al parecer habría correos electrónicos que fueron enviados entre Junior y otros miembros de la organización de Trump sobre un supuesto acceso exclusivo que Wikileaks le habría provisto a algunos de los documentos hackeados que obtuvo, que recordemos fueron diseminados como si fueran pequeñas migajas durante todo el último tramo de la campaña electoral y que causaron un mella, ¿no?, en la credibilidad y en la imagen de Hillary Clinton justo en la antesala de los comicios. Raquel, ¿quién tuvo mala semana? Bueno, aquí en Washington el nombre es el del legislador Al Franken, que ha tenido que renunciar a su cargo a causa de las acusaciones de abusos sexuales. Es, digamos, el tema y alegremente el tema, ¿no?, de estas últimas semanas en Washington, pero creo que en el caso de él se ha cristalizado más lo que está pasando, porque, como hablábamos antes, se trata de un demócrata, se trata de alguien que tenía una gran popularidad dentro del partido, era incluso considerado para los comicios de 2020 y, sin embargo, ha tenido que renunciar después de lo ocurrido, sin ni siquiera ser sometido al Comité de Ética del Senado y con la presión interna muy fuerte de su partido. Así que creo que ha sido una muy mala semana para este senador. Se nos acabó el programa el día de hoy. Les agradecemos a nuestros invitados: Amanda Mars, del diario El País de España. Muchas gracias por estar con nosotros. Rafael Matus, del diario La Nación. Y Raquel Godos, de la agencia de noticias EFE. Gracias a ustedes por su sintonía. Hasta la próxima. Que tengan un buen día.